tenemos la siguiente pregunta que dice: los organizadores de un campeonato internacional de patinaje entreganles medallerías solo a los países que hayan ocupado los 3 primeros puestos. La tabla muestra el número de formas posibles en que puede ocupar los 3 primeros puestos que se premiarán, según el número de países de participantes. Entonces, número de países participantes, número de formas posibles de ocupar los 3 primeros puestos. ¿Listo? Entonces, si son 3 los países participantes, son 6, si son 4, 24 y así. ¿Listo? Entonces nos dicen, una forma de generalizar la relación entre los datos anteriores es. Entonces tenemos unas opciones en donde en alguna de ellas nos muestran factoriales. Tenemos que recordar que el factorial, entonces, el factorial, ¿sí? El factorial, ¿a qué es igual? A 1 por 2 por 3 por ¿hasta qué? Hasta llegar a n. ¿Listo? Así se define el factorial. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la A. Entonces en la A nos dicen que f sería igual a n factorial. Entonces tomemos, digamos, el primero, que es 3. Entonces sería 3 factorial sobre n, que es 3, menos 3, y esto factorial por 3 factorial. ¿Listo? Al desarrollar esto nos queda que esto es 3 por 2 por 1, ¿sí? O 1 por 2 por 3. Y en ese caso eso es 6. Sobre 3 menos 3, 0. Y 0 factorial, ¿a qué es igual? 0 factorial es igual a 1. ¿Listo? Entonces 0 factorial es 1. ¿Y 3 factorial a qué era? Igual a 6. ¿Sí? Entonces nos queda 6 sobre 6 y esto nos queda 1. Y en ese caso no, es 6. ¿Listo? Entonces continuamos con la siguiente, que sería la B. Entonces la B nos dice que f es igual a ¿qué? A 3 por 3 a la n. Entonces si tomamos el primero, que es 3 menos 2 menos 1, ¿sí? Entonces en ese caso sería 3 por 3 elevado a la 3 menos 2, 1, ¿sí? Entonces 3 a la 1, 3, ¿listo? Menos 1, y f sería igual a 3 menos 1, ¿cuánto es? 2. Entonces f sería igual a 6. ¿Listo? Entonces el primero funcionó. Vamos a ver si con los otros datos también funciona de la misma manera. ¿Listo? Entonces empezamos. Ahora digamos con el último. F igual a 3 por 3. En este caso, ¿quién sería? 6. El n sería 6. 6 menos 2. ¿Listo? Menos 1. Entonces f sería igual a 3 por 3 a la ¿qué? A la 4 menos 1. ¿Listo? F igual a 3 por 3 a la 4, ¿cuánto es? 3 por 3, 9. Por 3, 27. 27 por 3, entonces 27 por 3, 7 por 3, 21, llevamos 2, 3 por 2, 6 y 2, 8, sería 81, ¿listo? Entonces 81 menos 1, entonces f sería igual a 3 por ¿cuánto? Por 80, ¿sí? Porque pues 81 menos 1, 80. Y 3 por 80, eso nos da igual a 3 por 8, 24. Entonces 240. Y no, porque en este caso sería 120. Entonces la segunda opción no es la correcta. Entonces lo que les recomiendo es que se fijen si el primero y el último valor concuerdan
comprueben con un otro de la mitad y entonces ahí ya pueden descartar, porque pues por cuestión de tiempo en el ICFES, ¿listo? Entonces la tercera nos dice f igual n factorial, empecemos con el primero, que sería 3 factorial, sobre n, que sería 3 menos 3, y esto factorial, ¿listo? Entonces f sería igual a 6, ya sabemos que 3 factorial es 6, menos 3 menos 3, 0. Entonces en este caso sería 0 factorial, y ya sabemos que 0 factorial, ¿cuánto es? 1. Entonces esto nos daría 6, ¿listo? Entonces concuerda con el primero. Vamos a ver el último, ¿listo? Entonces f es igual a n factorial, sería 6 factorial, sobre n menos 3, en este caso el n es 6, ¿sí? Y esto factorial, ¿sí? Entonces nos queda f es igual a 6 factorial. 6 factorial es 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, ¿sí? Entonces 6 por 5, 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. 6 por 5, 30. 30 por 4, 120. 120 por 3, 360. 360 por 2, 720. 720 por 1, 720. ¿Listo? Entonces sería 720 sobre 6 menos 3, 3 factorial, y 3 factorial, ¿cuánto es? 6, ¿listo? Y si hacemos esta división, 720 sobre 6, eso nos da 120, ¿listo? Entonces tenemos, listo, entonces tenemos que sí concuerda, ¿listo? Concuerda con el primero y con el último. Vamos a ver con el 4, ¿listo? Para estar más seguros. F es igual. Entonces, n factorial sería 4 factorial sobre 4 menos 3 y esto factorial, ¿verdad? Entonces, f va a ser 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. 24 por 1, 24. ¿Listo? Entonces 24 sobre 4 menos 3, 1. Y 1 factorial, 1. Entonces nos da 24. Entonces está bien. Entonces en ese caso, nuestra respuesta correcta, ¿quién es? Pues la C. ¿Listo? Porque la C sin comprobamos y todos los resultados dan correctos. ¿Listo? Entonces en este caso nuestra respuesta sería esta, la C. ¿Listo? Vamos a la siguiente pregunta que nos dicen